Son las 9:19. Con nosotros está Carlos de Peña. Fue candidato a senador por el Distrito Nacional de Alianza por la Democracia y Opción Democrática, pero ahora pues ha venido a conversar con nosotros sobre el tema de los ingresos, el tema pues de el salario de los policías y los reclamos que se están haciendo. Pero quiero aprovechar, Carlos de Peña, como ustedes estuvieron en la parte de del tratamiento, el recibimiento, como anfitriones del expresidente Pepe Mujica en la República Dominicana. ¿Qué piensas de, primero, la crítica que hizo don Pepe Mujica a la falta de orden en la librería Cuesta y después al desorden que se produjo en la UNFO? Buenos días, amigos, y muchísimas gracias otra vez por el espacio. Siempre es un placer estar aquí. Gracias. Entre ustedes y saludos para toda la teleaudiencia, porque ahora estamos en televisión también. Así es. Bueno, de entrada a mí no me tocó ser parte del protocolo de organización, pero sí tengo suficiente información y conocimiento de todos los esfuerzos que los compañeros de Opción Democrática y Minuta Valles Mirabal hicieron para que la estadía del presidente Mujica pues fuera lo más óptima posible. En el caso que me preguntas de la librería Cuesta, ese es un evento que fue organizado por la editorial Oveja Negra, que es quien edita el libro Una oveja negra al poder, a propósito, que es el libro del presidente Mujica con 2 autores más, que es una especie de biografía política, fue un evento en coordinación entre la editorial y la librería. Lo que sucedió, porque yo estuve en los otros no pude estar, pues fue que básicamente se desbordó el espacio disponible por la librería para los asistentes. Además, observé una cosa que sí me dio mucha tristeza, y es nos falta mucho de comportamiento cívico todavía en los eventos, porque cuando está todo el mundo sentado y no cabe más nadie en el salón, porque existen personas cuyo comportamiento es, presionar y tratar de forzar penetrar un espacio que ya está lleno. Ese es en el caso específico de la librería, eso fue lo que vi. Y el presidente Mujica duró 15 minutos ahí, básicamente. Claro, él creo que le asombró, porque yo lo vi cuando se iba de la librería, la cantidad de gente acumulada, aglomerada en los pasillos. Yo creo que yo soy asiduo visitante a esa librería por muchos años y nunca había visto, es pequeño. Creo que con Vargas Llosa una vez me dijeron, pero nunca había visto tanta cantidad de personas en esas áreas. Por tanto, es probable que la impresión fuera de tumulto, como solemos decir nosotros, frente a un escenario que es básicamente, yo he estado en exposiciones de libros en otras partes del mundo, y es algo sumamente sobrio, muy regulado y de poca afluencia, o sea, de un público muy exclusivo. ¿Qué crees que los organizadores, en sentido general, subestimaron el impacto, la algarabía que iba a concitar esta visita? De hecho, fue un evento con una publicidad relativa, o sea, no fue tan publicitado como las otras actividades a las que venía, pero me parece que desbordó, de nuevo, el salón. Los que han ido a esta librería saben que ese salón donde se hacen presentaciones de libros y de conferencias no es tan grande. Sí, es muy pequeño. Es pequeño y... cabe como 50 personas, 60 personas 60, sentadas. Pero sentadas. que siempre que se organizan actividades, uno piensa en un plan A y plan B. Plan A, es lo que no vaya la gente que uno espera, cómo se va a llenar espacio. Porque eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Y plan B, que vayan más. De hecho, me tocó acercarme a la persona que estaba coordinando esto, porque las puertas estaban cerradas del espacio del salón, estaban cerradas, y yo le dije, mire, joven, por favor, yo le aconsejo, por la multitud que se está aglomerando aquí afuera, que deje acceder, que la abra, para que las personas se sienten, y el que llegó, y efectivamente, primero, claro. Y así, por suerte, se sentaron las personas, y el que llegó, pero nosotros no tenemos la costumbre, de nuevo, cívica, y lo decía en Twitter en estos días, del que está sentado, está sentado. El que llegó primero, llegó primero. El que, o sea, por ejemplo, fotografiar al presidente Mujica encima de otras personas no es lo prudente. O sea, entonces, todo este fenómeno que se dio ahí de aglomeración no contó realmente, para concluir ahí,
con el respaldo logístico debido de las autoridades de la librería. De tomar fotografía, a los medios nos toca una parte de responsabilidad. A veces los reporteros gráficos no toman en cuenta que están afectando a terceros para lograr su fotografía, pero a veces los organizadores de las actividades no contemplan un espacio desde el cual puedan trabajar los reporteros gráficos de los diferentes medios, que aquí son muchos, eso hay que contemplar. Todos los días. No recuerdo haber visto prensa ahí, pero se le iba a dificultar como quiera porque la gente no estaba en deseo de dejar pasar. Claro. ¿Y la UNFU? En la UNFU yo no estuve por razones familiares, pero sí tengo las informaciones y el protocolo. Señores, porque hay que ver cómo también se condicionan los relatos y además se castigan las reputaciones de gente. Ahí había 60 voluntarios trabajando, jóvenes, organizando el evento para un salón donde se hacen graduaciones de la UNFU que caben 800 personas. ¿Qué sucede? Como es obvio, pasan los espectáculos públicos, en conciertos, en actividades culturales. Esta actividad sobrepasó las expectativas de las autoridades de la UNFU y de los miembros de Opción Democrática que organizaban el evento. Se fue muy claro en todos los medios de promoción de que era hasta llenar el aforo. De hecho, en eventos que yo he ido en inglés, siempre hay una regla, un protocolo de seguridad que dice hasta llenar el aforo. Y cuando está lleno, los gringos no entienden. O sea, no te dejan pasar y punto. Porque no se lo permite ni a los negocios. Ni a los negocios. O sea, no. O sea, el español es. Los negocios tienen un cupo. Y tienen un letrero. Capacidad 1,000 personas. 1,000 personas. ¿Por qué? Discotecas, restaurantes. Hay que hacer fila esperando que salgan dos para poder entrar. Para poder entrar. Yo lo he vivido, no sé, en los parques de diversiones pasa. Usted debe entender el escenario donde usted monta un evento de esta naturaleza, porque no es gente que no ha montado eventos en la República Dominicana y que no conoce cuál es. Si tú me dijeras, bueno, Carlos, pero hay algún elemento a criticar. Bueno, hay dos cosas para mí elementales de eso que serían las críticas. Uno, una serie de personajes que pudieron entrar de forma privilegiada, que no debió ser, esa parte no debió manejarse de esa manera. Y lo otro es que lo que te refieres, Oli, que es hasta dónde, qué solución, y de hecho se le buscó porque en paralelo había otros dos espacios de visualización, o sea, de pantalla, sí. Pero no bastó porque eran muchas más personas. Probablemente quizás se hubiera hecho en un espacio abierto, o sea, en un lugar público, pero eso ameritaba una logística y una seguridad y unos costos un poco mayores. Bueno, Carlos, vamos entonces al tema de que es muy importante de la policía y el pacto salarial. Primero, ¿qué piensas tú de estas protestas que están haciendo agentes policiales y familiares de ellos? Me asombra y me llama, como sociólogo y como investigador, me llama la atención esta vocación inusual en el cuerpo del orden de atreverse a ejercer el derecho a reclamar. Mira que no dije protestar, el derecho a reclamar es un derecho económico. Eso es un elemento. Es raro porque las redes de poder dentro de los organismos castrenses, dentro de las instituciones militares y policiales, generalmente la jerarquía y la lógica de subordinación crea el efecto de limitar la exigencia de derechos por parte de los subordinados. En otra lógica es muy difícil encontrar, y mucho más en un país que ya no tiene sindicatos, o casi no tiene sindicatos, encontrar este tipo de esfuerzos o de protestas legítimas, porque los rasos de la República Dominicana son de los que peor ganan en Latinoamérica. En el mundo. En el mundo, diría. Pero en Latinoamérica, como referente regional lógico de comparar. O quedémonos en la isla, entre Haití y Dominicana. Sí. Alguien leería desde otro punto de vista más político de que existen sectores dentro de la propia policía con intenciones detrás de hacer esta protesta en determinado momento. Pero yo creo que más allá de eso, en un terreno que no me quisiera meter, Julio, yo considero que es legítimo. De hecho, gremializarse, no sé si la expresión es correcta, organizarse en colectivo para exigir demandas salariales me parece legítimo y necesario. En estos días en España vi una noticia de los empleados de telemarketing, no estoy dando ideas, o tal vez sí, de telemercadeo, que se organizaron protestando por los bajos salarios de ese sector. Pero es legal, tomando en cuenta que por ser miembro de la Policía Nacional, y lo propio aplica para los militares, esa persona tiene suspendidos ciertos derechos civiles y políticos. Entonces, tomando en cuenta esto,
le pregunto, ¿no sería ilegal, no sería irregular que conformen grupos para reclamar un derecho justo, pero que finalmente a mí me parece que tendríamos que abordar dos perspectivas, una de legitimidad. Yo hablé desde la legitimidad, si es legítimo o no plantearse este tipo de reivindicaciones en colectivo. Me parece que en colectivo es mucho más óptimo. Ahora, si es ilegal, pues las autoridades policiales lo que tienen es que someter a la justicia a quienes violaron la ley. Son dos abordajes diferentes. En mi enfoque, desde el punto de vista de lo que debería ser, es que legítimamente trabajadores, porque quiero subrayar, los policías son trabajadores. Trabajadores públicos. Trabajadores públicos o privados son trabajadores. Y lo que estaban reivindicando era un derecho económico, un derecho a la vida. Con 7,000 pesos, encima el riesgo de su integridad física, más el dinero que ganan, la diferencia entre el director, ahora se llama director, ¿verdad? Sí, la ley orgánica, son 81,000 pesos, si mal no recuerdo, gana, y 7,000 el raso. Bueno, y sabemos todos que no es cierto que el nivel de acumulación de dinero de un jefe policial, de unos ejecutivos policiales, son esos 81,000 pesos. O sea, es evidente, alguien habla siempre de auditoría visual, con una auditoría visual bastante rápida, es evidente que las autoridades policiales, la propia Nibelca, las ex, creo que tú te escuché en estos días en la tarde, las ex autoridades y las actuales. Yo solo le miro el cinturón a algunos, porque usan correa el vehículo, que no la casa de campo. Yo creo, Carlos, que todo el mundo está de acuerdo con la necesidad del aumento salarial. La en preocupación general es, y es mi pregunta, no estamos corriendo el riesgo de que estén siendo manejados, utilizados con fines que van más allá del verdadero aumento que se reclama. Entonces, porque ese es el miedo que tiene la gente. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está dirigiendo esto? O sea, hubo un primer video, el video del sueldo cebolla, que sí impactó y se vio como auténtico, pero ahora de repente surgen 2 videos más y es como un relajo. A mí me parece que las autoridades policiales, y una de las cosas fuera del salario que tiene que cumplir un cuerpo del orden, es precisamente el orden. O sea, ellos tendrán, las autoridades, que demostrar que tienen control de sus estructuras. O sea que, y cuando me digo control, no es abuso, ni coerción, ni nada así, no. Si es así, María Elena, entonces quiere decir que en la policía están operando elementos ajenos a las autoridades oficiales que tienen capacidad de movilizar personas. Entonces, ¿dónde estaría la autoridad general de quienes son los que se supone que coordinan y dirigen ese cuerpo del orden? O sea, habría que ver quiénes tienen tanto poder. Carlos, parece que hay en los cuerpos policiales, sobre todo en de las provincias, en las diferentes demarcaciones, hay mucha gente que tiene, sobre todo aquellos que manejan mucho cash, mucho efectivo, mucho más influencia que los flujo de propios caja. Exactamente. En los destacamentos. Mucho más influencia que hasta los jefes de la policía. Es decir, porque usted no puede dirigir a alguien a quien usted no le paga, o que no vive con lo que usted le paga y vive, entonces a alguien lo está pagando. Tú dices que habría entonces remuneraciones complementarias en esos destacamentos, en esas regionales. Por eso hay tanta impunidad. Y donde hay una vinculación de ciudadanos, o sea, civiles que le pagan a esos cuerpos policiales para que le mantengan X cosas impunes. Sí, hay un caso, por eso no aparece hay un caso que María Elena ha mencionado acá, que fue el caso de Santiago Rodríguez, y que incluso hasta el joven que se fue del país. Así es. Se dice que eso estaba lleno de militares y policías, y que el tipo fue, valió al que le dio la gana y se fue. Antes había golpeado una fiscal, la fiscal andaba con protección policial y los policías se quedaron como que el jefe era él, no la fiscal. La fiscal actual dijo que se sentía impotente y la ministra de la Mujer dijo que tuvo que llevar a la directora de la representación del Ministerio de la Mujer allá en Santiago Rodríguez a una casa de acogida para darle protección por el riesgo que corría ante personas pagadas por este señor. El señor que está acusado de matar a la abogada Languasco, la puertoplateña, que la habrían matado en Santiago, habría escapado porque dio dinero en el cuartel, donde solo duró 1 hora y de una vez cogió para el aeropuerto. Entonces, ¿cuál sería la propuesta, Carlos? Pero quiero aclarar algo. Sin apariencias. Existe poder formal en las instituciones públicas y las privadas, y existe el poder implícito, que es el que no vemos, o sea, el que no está reglamentado, el que no está regulado. En la policía, naturalmente, y no por un gobierno u otro,
como concepción cultural operan más los poderes implícitos que los explícitos. O sea, más los poderes los que están detrás. Los que están, no, y ni siquiera detrás, los que son informales, que operan, como dice Oli, con redes con civiles, se vinculan a esa y construyen entonces un poder en esa zona, en ese barrio, en esa comunidad, que terminan siendo muchas veces por el tema del dinero más poderosos que las propias formalidades. Eso tiene que ser corregido en algún momento de la historia dominicana, y no es solamente un tema gubernamental, es un tema social. Es la sociedad en su conjunto que tendría que tener una solución profunda. O sea, no es el gobierno que tiene que resolverlo, no, porque sino la sociedad, si fuera un problema de gobierno, bueno, que es parte de lo que... No, eso es lo que está diciendo. Pero espérate, Carlos, ¿cómo que no es el gobierno? O sea, el gobierno tiene un rol. ¿Y quién entonces? No, el gobierno. ¿Para qué la gente elige gobierno? Oli, escúchalo. Lo que decía. El gobierno es el principal, pero no, la solución no es solo del gobierno. O sea, porque empoderando a los ciudadanos para que no sea así es una forma de ayudar a resolverlo. Sí, no, y lo que Julio me preguntaba para entrar ya en ese aspecto de soluciones. O sea, son problemas estructurales. Exacto. El gobierno tiene un rol fundamental. Correcto. Y nosotros, pero el otro rol, por ejemplo, de los ciudadanos es fiscalizar que el gobierno haga lo que se espera. Exacto. Y exigir y movilizarse alrededor de lo que se espera del gobierno. Porque también, de nuevo, tenemos el uso y costumbre de que el gobierno parecería el padre que todo lo provee. X gobierno, no estoy hablando de cualquiera. El padre que todo lo provee y nosotros no tenemos ningún rol activo. Como ciudadanía tenemos que tenerlo. O sea, esa policía es una expresión de nuestra sociedad. Es una expresión, o sea, esos rasos son dominicanos, viven al lado de dominicanos, conviven con dominicanos, y ese joven que se fue y huyó del país, que no es militar o no sé si lo es, sus vínculos no tienen que ver con política, tienen que ver con socialización. Es amigo de alguien, es amigo de un tercero, un primo, etcétera. Y es por eso que se construyen este tipo de... Nosotros somos una sociedad corrompida, pero corrompida, que es lo triste, culturalmente. Y eso tiene que cambiar. Soluciones. Okay. Nosotros tenemos 3 tipos de problemas con los salarios, que no es solamente la policía. Los médicos piden un 25%. Ya los maestros piden menos porque se supone, los escuchaba con el tema del informe de Educa, bueno, pues los maestros están mejor remunerados. 4 aumentos le han hecho. Pero cada sector irá pidiendo. Las soluciones son de 3 tipos. Hay una estructural, que es un cambio profundo en los patrones de acumulación económica, en la forma en cómo se genera y se distribuye la riqueza en este país y en el mundo, que hay una altísima concentración de la riqueza generada, es decir, pocas manos reciben muchos ingresos, pero el trabajo es a la inversa. Muchas manos trabajan y esos que reciben la cantidad mayúscula de ingresos, 30, 40, 50 fortunas grandes en el mundo, pues entonces se llevan el gran capital. Eso amerita una solución estructural, y para eso habría que crear, ahí sí el gobierno, y cualquier gobierno tiene un papel fundamental, crear mecanismos jurídicos y políticas públicas que reorienten los patrones económicos de acumulación. La otra solución es funcional y tiene mucho que ver con el tema de la educación y del capital humano, de la disposición de capital humano que nosotros tenemos. En la República Dominicana pasa algo. Los que producen valor agregado, los que producen valor económico, no son justamente remunerados. Esa justicia a la que me refiero es que, por ejemplo, aparecen 50,000, 60,000 policías que ganan 7,000 pesos y 4 o 5 ganan 80,000. Para reorientar eso, funcionalmente habría que ver, porque, por ejemplo, en las grandes ligas se le paga más a los deportistas que batean, que lanzan, que al manager. Y la explicación de eso es que para las grandes ligas les resulta funcional el pelotero, más que el manager. Entonces, una de las cosas que nosotros tendríamos que redefinir en un pacto económico y de salarial posible es quién es funcional para qué trabajo en esta sociedad. Y eso hay que discutirlo con el sector privado y el sector público, diciendo, bueno, estos puestos de trabajo, estos roles sociales, por ejemplo, un filósofo, ¿cuánto le pagaríamos a un filósofo? Alguien diría 0. Bueno, pero quizás el filósofo nos sirve para repensar esta sociedad. Bueno, eso tiene tal valor. Y por último, la última solución es institucional. Por ejemplo, en el caso del sector público está el reglamento de la ley de regulación salarial, que todavía no está activo, que eso redefine la clasificación de puestos.
y redefine la distribución de salarios. Hay un dilema, hay una discusión, reciente leí en la prensa hace unos días, el tema de por qué el gobernador del banco, las autoridades en general del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos ganan salarios muy altos, inclusive más altos que el presidente, y en relación a otros servidores públicos. Bueno, yo creo que hay que abocarse, dentro de ese pacto económico que planteo, a redefinir otra vez si el gobernador del Banco Central tiene más valor ocupacional, laboral y económico que el presidente de la República. Bueno, Carlos. Antes de que te vayas, ¿cómo evalúas? Bueno, Carlos, la pusiste difícil. digo en términos económicos. Espérate. El tipo de oposición política que se está haciendo en el país actualmente. ¿Cuál? Para ti no existe. En este momento tenemos una crisis de claridad política y de legitimidad política en general. Y yo creo que eso debe aclararse en el camino. Hemos quedado atrapados, casi todos, incluyéndome, y hago autocrítica, en una situación límbica entre si el problema son los jueces de la Junta, si el problema son el tipo de mecanismo de elección de esos jueces, si se va a imponer la reglamentación del Senado, y hemos estado todavía, eso es muy temprano para decirlo, hay que ver cómo se va desarrollando el principio de 2017, hemos abandonado los intereses efectivos de la gente, de lo cotidiano, de lo común, por centrarnos en algo que es verdad, que es muy importante, que es el arbitraje electoral. Pero además del arbitraje electoral, creo que hay otras cosas, como lo que estamos hablando aquí ahora, claro, que son de mucha relevancia, que le hemos estado dejando espacio. Es más, ni siquiera el gobierno se está preocupando por ejercer una vocería eficiente, más allá de informar, y eficiente me refiero a contrarrestar opiniones que nosotros estemos haciendo, precisamente porque estamos muy concentrados en el aspecto del arbitraje electoral, que reitero y subrayo, no es menor. Tendrá que venir un relanzamiento de ese rol opositor, Oli creo que lo escuchaba con algunos elementos esta mañana, con los que estoy de acuerdo. Pero ese rol opositor tendrá que encajar como contrapeso efectivo del gobierno en la gente, porque si no nos compra la gente en el buen sentido, estaremos le daremos continuidad y repetición a lo que pasó en mayo del 2016. Bueno, señores, muchas gracias a Carlos de Peña. Nosotros hacemos una pausa, Mauri. Cambio y fuera.